los amigos de Iberoamérica, de África Latina, que conocen Seichonoye, muy bienvenidos. A los amigos que están conociendo Seichonoye ahorita, por primera vez. Seichonoye es una enseñanza que nos dice que el hombre es hijo de Dios. Y nos alegra muchísimo que estemos juntos en este momento para hablar un poquito acerca de la enseñanza. Hoy nosotros vamos a hablar un poquito acerca del libro de los jóvenes, que es un libro excelente, un libro de fácil lectura y que nos va a traer algunas reflexiones muy importantes acerca del siguiente tema: vence aquel que no teme los peligros. ¿Cómo nosotros vivimos la vida y hacemos las cosas? Enfrentamos a los desafíos de la vida. Siempre hay, ¿no es cierto? Siempre hay un desafío, a veces con el tiempo, a veces con la plata, a veces en las relaciones personales, afectivas, comerciales, y son obstáculos. Y dependiendo del momento, cada uno los enfrenta a su manera, de acuerdo con su sentimiento, con cómo ve la vida. Y justamente la enseñanza de Seichonoye ya nos direcciona a una reflexión muy profunda cuando pensamos efectivamente en este tema de los obstáculos. Porque muchas veces cuando aparecen nosotros nos ponemos nerviosos y no sabemos exactamente qué hacer. Y ahí dice el sagrado maestro Masaharu Taniguchi: el nerviosismo es uno de los obstáculos que impiden la victoria. Y es verdad, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, que rendir un examen, estudiamos lo mismo que los otros compañeros. ¿Qué nos va a diferenciar en relación al resultado final? Seguramente es cuánto cada uno de nosotros está más tranquilo. Si nos ponemos nerviosos, seguramente nuestro corazón empieza a latir más fuerte, el cerebro ya empieza a blanquear y entonces no conseguimos ver más las respuestas que están delante de nuestros ojos. Hace algunas semanas yo estaba en un evento de Seichonoye aquí en Brasil y entonces yo escuché a un juvenil que frecuenta Seichonoye desde pequeño y compartía un relato de experiencia. Y él decía que tenía que rendir un examen en su colegio y ya era su última oportunidad porque el día exacto del examen no había podido llegar al colegio y entonces la escuela le dio nueva oportunidad. Entonces fue a hacer el examen, había estudiado, se había preparado y entonces cuando la profesora, que no era justamente su profesora, era la persona que le estaba aplicando la prueba, le puso la prueba ahí en la mesa. Él empezó a temblar y empezó a pensar, mira, ¿acerca de qué tema, de qué asignatura es este examen? Y no sabía ni qué estaba haciendo, estaba tan nervioso que no sabía ni exactamente su grado. Bueno, le dio una blanca, sí, un blanco en la memoria, y entonces paró y pensó, mira, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. ¿Cómo conectarme al universo? Y entonces, justamente en aquel momento, respiró, tranquilizó el corazón, se puso en posición de oración delante de la profesora y empezó a hacer la meditación Shinsokan. Y entonces la profesora, sorprendida, le preguntó, ¿qué haces? Y él abrió los ojos y le dijo, estoy meditando. ¿Puedo? ¿Lo puedo? Y ella entonces le permitió, el tiempo de examen era el tiempo que él tenía, hizo la meditación cortita, pero declaró, ya no soy yo quien vive, es la vida de Dios que está aquí y vive. Y lo que era nerviosismo ya desapareció y entonces él se tranquilizó, abrió los ojos, entonces agarró ahí el lapicero y empezó a responder. Es como si las respuestas aparecieran con más claridad para él.
¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que enfrentar con calma los problemas y las dificultades. Vencerán en cualquier circunstancia aquellos que no pierdan la calma y sean capaces de pensar y actuar con acierto, aún en las situaciones delante de las cuales la mayoría de las personas estaría desorientada y desesperada. Es ahí la diferencia, es que nosotros seamos nuestros propios reyes, que comandemos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y que no dejemos a aquellas influencias externas o que incluso este escalofrío que nos viene en este momento tal vez de nerviosismo bloquee la manifestación de la sabiduría de Dios. Tenemos que creer con fuerza, todos somos hijos de Dios. Si me estás escuchando en este momento, mentaliza profundamente, fuertemente, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy fuerza de Dios. Quien comanda nuestra vida es la fuerza de Dios. Si así nosotros lo creemos, seguramente así se manifestará en nuestro cotidiano. Dice aún el maestro, para volvernos capaces de mantener la calma ante cualquier problema o incidente totalmente inesperado, es necesario que comprendamos que en este mundo no ocurre nada que sea realmente malo. Como somos hijos de Dios, lo que nos pasa son oportunidades para que desarrollemos cada uno de nosotros nuestro propio interior, nuestra capacidad, nuestra fuerza. Entonces es ver las situaciones con ojos de Dios, con amor de Dios, con vida de Dios, con alegría de Dios. Y cuando lo hacemos, seguramente conseguiremos ver delante de cada uno de nosotros la oportunidad de aprendizaje que está justo ahí. Justamente si no hubiéramos pasado por esta situación, que puede que sea inesperada, una situación de muy gran desafío, pero es a través de esta situación justamente que cada uno de nosotros puede crecer. Justo yo conversaba con una exalumna, ¿no? del momento de la época en que yo era docente y me comentaba que ya era fotógrafa, ¿no? profesional y que había sacado unas fotos muy bonitas y las vendió a una determinada empresa. Y estaba curiosa para saber exactamente qué iban a hacer con las fotos, pero todavía no le habían dicho. Y entonces una mañana salió a trabajar, pero salió un poquito retrasada. Y entonces cuando justo estaba ahí en la parada de autobús, el bus pasó y ella lo había perdido, tenía horario para llegar, pero pensó, mira, si no es este, será el otro. No es una persona que frecuenta Seichonoye, pero es una persona que ya tiene el espíritu de ver las cosas, según lo que aprendemos en Seichonoye, ver según el principio del reloj del sol. Es decir, observar las cosas buenas, las oportunidades que nosotros tenemos de agradecer cada una de las situaciones. Entonces ella pensaba, mira, mientras yo espero, entonces yo voy a leer un poquito. Y fue, no reclamó, no se quedó nerviosa ni nada. Y mientras seguía el bus, se fijó ahí y en la ventana detrás del bus estaba justo su foto, la fotografía que ella había sacado para la empresa que se había convertido en un anuncio publicitario. Y entonces lo que ella pensó en aquel momento fue, qué bueno que yo perdí este bus, porque pude ver ahora la obra de arte que yo misma, a través de mi mirada, conseguí fotografiar, ¿no es cierto? Entonces se alegró por haber perdido el bus. ¿Cuántos de nosotros
conseguimos alegrarnos o quedarnos tranquilos delante de una situación de pérdida, de llanto, de desafecto. Tranquilizar el corazón y comprender que nosotros no podemos enfrentarnos a nuestra propia mente. Cuando nosotros empezamos a pelear con nuestra propia mente, entonces no conseguimos actuar, no conseguimos movernos. Justamente aquí en este libro, un poquito más adelante, el profesor Taniguchi nos cuenta la historia de un hombre que era un samurái, que caminaba por las ciudades y en sus andanzas por el país. Se acabó su plata, se acabó entonces su comida, tenía dificultad para incluso alimentarse en el cotidiano, en el día a día, la alimentación cotidiana. Pero en aquella época había una costumbre muy curiosa. Un samurái podría llegar justamente a una academia de kendo, por ejemplo, y medir fuerza con el maestro, con el profesor ahí de la academia. Entonces, él llegaba, pensó, yo voy a llegar a la academia y como la costumbre es desafiar y ganando o perdiendo yo voy a comer, entonces no pasa nada. Yo voy a hacerlo con muchas academias y todos los días yo voy a tener que comer. Entonces él pensó que sería un gran hecho aprovechar esta situación y justamente decidió hacerlo. Entonces él llegó a la academia, una determinada academia, y preguntó si había alguien en la casa. El discípulo sí que vino a atenderlo y el samurái dijo: soy un samurái que recoge el país para perfeccionar mis habilidades en el manejo de la espada. Me gustaría luchar con el dueño de esta academia. Y entonces el hombre, el discípulo, lo escuchó y justamente fue a hablar, no justamente a anunciarlo al maestro, hablándole al maestro: mira, hay un samurái fuerte que le vino a desafiar. Entonces el maestro le pidió que lo condujera a la sala de entretenimiento, que pronto ya iba a aceptar el desafío, ¿no? Vamos a pensar un poquito. A veces el desafío golpea la puerta de nuestra casa y sabemos que estamos recibiendo un desafío. Y muchos huyen del desafío. Huyen de un desafío hoy y mañana lo van a encontrar en otro lugar. Entonces, el momento de aprender, de manifestar la capacidad es ahora. No es mañana, no es pasado mañana, es ahora. Y entonces justamente este maestro fue a la sala y fue a atender al llamado del samurái. Entonces, cuando llegó, estaba ahí y el maestro llegó, vio el hombre alto, fuerte, se saludaron y se levantaron ahí a la lucha. Pero como el samurái lo que quería era comer, deseaba que la lucha se acabara muy pronto. Entonces, lo que él hizo para que terminara la lucha y pudiera comer fue quedarse completamente parado. Paró, no levantó la espada, era una espada de madera la que tenía, y entonces se quedó ahí, parado. Y el maestro se sorprendió. Se sorprendió porque vio que el samurái estaba totalmente descubierto para el ataque. Y entonces parecía que no conocía siquiera la lucha. Mal sabía ese maestro que lo que quería el samurái era justamente que el maestro le ganara la lucha y que pudiera comer. Pero la mente del maestro empezó a hacer miles y miles de pensamientos. Mira, si está así es porque debe de tener un golpe especial. Si está así, si yo lo voy a golpear, seguro que él me va a contraatacar y yo voy a perder. Y empezó a pensar cantidad de cosas. Y cuanto más pensaba, más se asustaba
y no hacía movimiento, tampoco hacía movimiento. Entonces se quedó tan bien parado delante de la situación que para él era una situación de peligro. Mírense ustedes, mal sabía el maestro que ahí no tendría peligro, iba a ganar la lucha muy rápidamente. Es lo que ocurre con muchos de nosotros, muchos de nosotros. Siquiera pensamos o sabemos lo que va a pasar, pero nuestra mente ya empieza a crear monstruos, fantasmas, obstáculos absurdos que nos paralizan, nos dejan así inmóviles, ¿entienden? Y es justamente en este momento que nosotros bloqueamos fuertemente la capacidad infinita de Dios que se aloja en nuestro interior. Entonces, el maestro pensaba, este samurái debe de ser un excelente espadachín, porque de lo contrario no estaría así parado, tranquilo, totalmente abierto al ataque de un adversario, experimentado como yo. Observen que el maestro se reconocía como una persona experimentada. Sin embargo, del desconocido tenía miedo, estaba nervioso y empezó entonces a bloquear el razonamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más él deseaba atacar, más inmovilizado se sentía, temiendo darle al adversario la oportunidad del contraataque. Entonces, la mente del maestro estaba con miedo, con el miedo de ser golpeado. Es lo que nos pasa mucho a nosotros. A veces no damos un paso hacia adelante en búsqueda del éxito, en búsqueda de nuestras conquistas, nuestros anhelos personales, por miedo de lo que nos va a pasar. Y el miedo es justamente lo que les estoy compartiendo, este bloqueo, lo que nos impide de que manifestemos nuestra capacidad. Si yo quiero llegar desde aquí hasta la cámara que está aquí delante de mí, el primer paso sería él mismo, que si yo quisiera llegar ahí a su país caminando, ¿no es cierto? Pero para que yo pudiera llegar ahí, ¿a dónde estás? La disposición que yo debería tener es totalmente diferente. Lo mismo cuando estamos delante de situaciones que son situaciones que nos desafían, son un reto en nuestra vida y tenemos que vencerlo. La disposición para vencer tiene que ser enorme. Tenemos que buscar realmente exteriorizar la sabiduría, la fuerza, el amor de Dios, todo a través de la oración. Entonces, ¿qué pasó con la historia? Justamente el maestro se dirigió ahí al samurái y le dijo, con mucho respeto, a lo largo de mi carrera luché con muchos maestros de artes marciales, pero hasta hoy no había encontrado a un hombre tan temerario y seguro de sí mismo como usted. Me gustaría saber cómo se llama y su estilo de esgrima y en qué escuela lo aprendió. Mírense ustedes. Y la respuesta del samurái, que se quedó muy avergonzado por la pregunta del maestro, fue la siguiente: usted está engañado. Yo no soy fuerte como usted piensa. Solo soy un samurái mediocre y en cuanto a mi estilo de esgrima, tal vez podríamos llamarlo de estilo ganas de comer. Le voy a explicar y entonces él le explica que para garantizar su sustento diario, hacía las luchas y ganando, perdiendo, iba a ganar el plato de comida y entonces era así que estaba viviendo en estos momentos. Y cuando escuchó esta explicación, puede que el maestro se quedara nervioso, pero no, reflexionó y comprendió. Sintiendo temor, no se puede discernir correctamente las cosas. Se agita la mente y provoca la derrota.
mientras que la ausencia del miedo o temor mantiene la mente tranquila y se hace posible entonces obtener la victoria. Entonces, mis amigos, y estamos aquí hablando para proponerles una reflexión. Sientan Dios en sus corazones. Si desean realmente realizar grandes obras, superando los más difíciles problemas de esta vida, mantengan la serenidad y la paz de espíritu. En cualquier circunstancia, es este estado natural que nos acerca a Dios. No deseen huir de las dificultades, enfréntenlas con ganas y con la seguridad de que todos nosotros somos verdaderos hijos de Dios. En este momento les invito a que piensen nuevamente, soy hijo de Dios, fuerte, capaz. Dios comanda mi vida. Muchas gracias. Si lo mentalizan todos los días sin falta, seguro van a alcanzar el éxito, van a vencer los desafíos y seguramente van a encontrar realmente la paz de espíritu y la serenidad que estamos buscando todos los días de nuestra vida para que podamos manifestar Dios todos los días sin falta. Muchas gracias, queridos amigos, por este encuentro tan maravilloso. Busquen Seichonoye en su país. Para nosotros será una gran alegría recibir a cada uno de ustedes. Muchas gracias.